Muy bien, abra su Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos capítulo 16, versículo 31. Póngase de pie cuando encuentre el versículo. Le invito para que vaya también ahí a nuestro canal, puede hacerle like a nuestro canal y también ahí oprimir la campanita para que así pueda recibir todas las notificaciones. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la segunda parte que estaremos terminando el día de hoy. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hechos capítulo 16, versículo 31. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tiene? Todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Padre Celestial, rogamos que nos hables a través de tu palabra. Podamos, Señor, tener un corazón y una mente sensible, Señor, a recibir, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, preparando nuestro corazón para recibir, Señor, esta palabra, de que si no soy salvo, Señor, tú puedas obrar y puedas salvar, Señor, a aquellos que aún, Señor, no te han conocido. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, puede tomar su lugar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo entiendo de que hoy en día en realidad hay más de 2,700 religiones. Cada religión tiene su enseñanza, cada religión tiene sus doctrinas. Y no porque sea una religión significa que sea sanamente bíblica. Hay religiones de todo tipo, ¿no es así? Pero nosotros queremos ser una religión que realmente vaya de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Por eso algunos nos dicen, son bautistas, en la forma en que comparten, o son conservadores, porque tratamos de predicar lo que enseña nuestro Dios. Amén. Y hemos aprendido que con creer, fue lo que aprendimos hoy en la mañana, podemos ser salvos, fue lo que leímos en el versículo, pero hay algunos pilares que sostienen ese creer que puede suceder en un segundo o dos, y no nos damos cuenta de ciertas cosas. Y yo creo que son cosas en las cuales no vemos ni nos percatamos, pero ahí están. Y en realidad en ese proceso de salvación, que Dios nos salva, no nosotros, sino Dios, ahí suceden esos detalles. Y lo que hemos visto también, esos pilares de lo que vimos en la mañana son el Espíritu Santo. Vemos también que fue la fe, el amor y la obediencia. Esa es la manera que Dios fluye a través de su Espíritu Santo, y muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces hay una gran diferencia. Una persona, yo creo en Dios. Los demonios también creen, pero ya cuando le creo a Dios, Él me dice en su palabra, haz esto, y yo lo hago, tú estás ya actuando en fe. No solamente creyendo en Dios, sino aplicando la palabra de Dios a tu vida. Y aprendimos que creer es una cualidad mental, pero mientras que la fe es una cualidad espiritual. ¿Por qué razón? No es de nosotros, es un don que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Entonces, creer sienta las bases para que la fe produzca una reacción, ¿no es así? A la acción, porque hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no hace nada referente a lo que Dios quiere en sus vidas. Así que yo creo que entre todo ello, creer sí sienta las bases para que la fe produzca una reacción que verifica en sí de que somos salvos y que hay buenos frutos y hay resultados y se ve en la vida de la persona. La fe siempre produce resultados. La fe siempre produce hechos, siempre produce un fruto en la vida de la persona, que la persona nunca va a tener duda, ¿será cristiano o no será cristiano? Con el hecho de observarle sus acciones, podemos ver si esa persona lo es o no lo es. Así que entonces, ¿cuál es la respuesta de la Biblia a tan importante pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hoy en la mañana estuvimos compartiendo algunos principios. Primero, hay que creer, y están ciertos pilares que sostienen, que vimos en la mañana, como es el amor y la obediencia a través del Espíritu Santo. A través de ello fluye lo que es la fe. Segundo lugar de lo que vimos fue, hay que arrepentirse. Yo creo en Dios, y algunos se quedan hasta ahí, y ahí se quedan patinando, no hacen nada más, no se arrepienten, siguen su vida de siempre. Eso demuestra que en realidad no son salvos.
pero hay que creer. Segundo, hay que arrepentirnos. Tercero, es lo que estaremos compartiendo hoy, hay que confesar. Amén. Hay que confesar. Ahora, hay dos cosas de las cuales nosotros, como seres humanos, tenemos que confesar. ¿Qué hay que confesar? En primer lugar, hay que confesar primero nuestros pecados. ¿Cuántos pecadores tenemos aquí en esa tarde? Levante su mano. ¿Verdad? Los que no levantaron su mano, están mintiendo, ¿verdad? Así que todos somos pecadores. Ahora, ¿por qué confesar nuestros pecados? Porque nuestro pecado no nos deja, es como una barrera que no nos deja entrar al reino de los cielos. Amén. Dice en la Biblia que si tú quieres entrar al reino de los cielos, y la Biblia dice en Apocalipsis, esa nueva Jerusalén, calle de oro, mar de cristal, dice que si tú, por ejemplo, Apocalipsis 21, versículo 27, si quiere ir ahí, fíjese lo que dice el versículo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. ¿Por qué, pastor, yo debo de confesarle mi pecado a Dios? ¿Acaso Él no nos ama? ¿Acaso no es un Dios de amor? Oh, sí lo es, pero tiene condiciones. Amén. Así que dice el texto, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. ¿Lo tiene? Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente. Y entonces hay un grupo limitado del cual entrará al reino de los cielos, porque dice ahí el texto, sino solamente los que están, ¿qué? Inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes son esos que escriben ese nombre en el libro del Cordero? Si está en el cielo, ¿cómo voy a ir allá? No, el Señor lo escribe cuando tú entregas tu vida a Jesús. Amén. Y fíjese lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho una división como este pasillo aquí entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, el pecado nos aleja de nuestro Dios. También dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso Dios dice, hey, quiero que me confieses tu pecado. Yo quiero que entres a esa ciudad celestial. No quiero que haya una división entre tú y yo. Yo no quiero que mueras. Por eso Dios dice, dámelos. Yo me encargo de ellos. Bueno, ya se encargó de ellos hace 2000 años. ¿No es así? Así que confesamos nuestros pecados para que Dios perdone nuestros pecados. Segundo, con el fin de restablecer la comunión con Dios. ¿Y con qué fin? De poder tener entrada al reino de los cielos. Amén. La iglesia bautista no te va a salvar. Solamente te indica el camino. Mira, tú haces esto, tú vas a llegar al cielo. Te da como quien dice un GPS. ¿No es así? Para que tú puedas llegar allá. Ahora, ¿a quién debemos de confesar nuestros pecados? Ahí está el detalle. ¿No es así? Observe que si usted lee todo el contexto de la Escritura, fíjese nomás, confiesa tus pecados directamente a Dios y solo a Dios. En un sentido sí nos dice eso. Pero ¿sabes qué? No es todo. ¿No es así? Así que la confesión tiene dos vías. Una a la derecha y una a la izquierda. Y pensamos, no es solamente Dios y listo. No, Señor. Pero ¿sabe qué? Pecamos contra Dios y pecamos también contra ¿quién? Contra el hombre o contra el ser humano. ¿Qué fue lo que dijo el hijo pródigo referente a su padre? Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Así que hay dos cosas de las cuales nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. Pero escuche esto, solamente Dios puede perdonar pecados cometidos en la tierra en contra de Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados a usted, de los cuales usted ha cometido contra Él. Amén. Ningún hombre puede perdonar pecados contra Dios. Si usted dice, ay pastor, hoy en la mañana cometí el pecado de la mentira, quiero que ore por mí para que Dios me perdone. Yo puedo orar por usted, pero Dios va a perdonarle su pecado a usted porque yo oré. No.
Usted tiene que arrepentirse. ¿No es así? Usted tiene que pedir, Señor, mentí, perdóname. Es entonces donde Dios, yo puedo orar por usted, sí, para que Dios le perdone. Señor, ten misericordia de ella. Cometió una falta, dale arrepentimiento, dale convicción. Dios puede hacer eso. Y luego ella tiene que reaccionar. Señor, perdóname, la regué. Dios le perdona. Amén. Así que los sacerdotes católicos, por ejemplo, yo me llamo Fidencio. ¿Por qué? Porque me pusieron por el niño Fidencio. ¿Verdad? Todos por naturaleza, casi todos nacemos y ahí estaba, ¿qué es? Católico, aunque nunca vaya a la iglesia ni haga ningún rito, pero casi la mayoría así se identifica, ¿sí o no? Entonces, si vemos en ese historial, los sacerdotes católicos lo hacen. Usted dirá, ¿por qué los sacerdotes dicen que ellos pueden confesar, confiésame tus pecados y yo pido a Dios y Dios te los va a perdonar? Hay varias razones. En primer lugar, por el concilio de Trenton, creo que pasó, no sé si el año 325, si no me equivoco, no recuerdo. Pero a través de ese concilio que ellos se reunieron, ahí aprobaron eso. Mira, tal versículo dice esto, así que los sacerdotes pueden ser nuestros intercesores y ellos pueden pedir a Dios por nosotros. Equivocadamente. Pero no es bíblico. El versículo de apoyo que ellos usan es Juan capítulo 20, versículo 23. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Uno pensaría, wow, entonces si yo pido por los pecados del hermano Pepe, que el Señor lo perdone, Dios lo va a perdonar. Y digo, no, Señor, no le perdone los pecados al hermano Pepe, Dios no se los va a perdonar. Es lo que está diciendo el texto. Aparentemente sí, como, pues mira, a quienes se los remitieren los pecados, pues son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero ¿sabe qué? El texto no quiere decir que yo como pastor o sacerdote puedo ir por la calle allí con todo mundo. ¡Hey! Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Yo no tengo esa capacidad. Yo no tengo ese poder. Aquí se refiere a pecados contra el hombre, no contra Dios. Y en realidad, por ejemplo, yo puedo aquí predicar, hermanos, busquen a Dios, Dios les quiere perdonar su pecado. Y la persona va con Dios, Señor, perdona mi pecado, y Dios le perdona. En ese sentido, a través del mensaje y la predicación, puede suceder, pero yo no soy ningún intercesor. Puedo ser un facilitador, que es muy diferente, para que usted se acerque a Dios personalmente, pero ningún hombre, tal como un sacerdote, pastor, sea quien sea, tiene el poder de perdonar pecados. Solamente Dios. Y escuche esto, nosotros como protestantes no usamos confesionarios. Amén. Dios es el único que puede perdonar los pecados que cometemos contra Él. Y fíjese, y no ha delegado a nadie el derecho de hacerlo por nosotros. Amén. Así que debemos confesarlos personalmente. Fíjese lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, porque aquí en este versículo, ¿está hablando en Dios o está hablando en un ser humano? Y luego dice, para que vengan de la presencia del sacerdote o del pastor o la persona que está intercediendo. No, ¿qué es lo que dice ahí? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero fíjese, ¿quién tiene que hacer el cambio? La persona, porque dice ahí, arrepentíos y convertíos. ¿Ve usted? Eso es lo importante aquí. El hombre es tan o más pecador que nosotros. Recuerde eso. El hombre es tan pecador o más que nosotros, y el hombre no tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados para restablecer la comunión con Dios. Solo Dios. Yo puedo motivarte, por favor, acércate a Dios, por favor, busca a Dios, pero yo no soy de que, yo voy a hacer que Dios tenga comunión contigo y pasa así. No, no puedo. No es posible. Dice Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David personalmente fue hacia Dios y a decirle, Señor, contra ti solo he pecado. Personalmente él fue con él. Hechos capítulo 8, versículo 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. ¿Ve usted?
si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. También dice en Oseas, capítulo 14, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. ¿Ve usted? Dice, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Y dice, pero ¿qué es lo que voy a confesar? ¿Qué voy a decir? Ahí lo dice, Señor, perdona nuestros pecados, recíbenos con bondad. Entonces, aquí Oseas está diciendo, tú ve directamente con Dios. Es lo que está diciendo el texto. Amén. ¿Por qué solo Dios puede perdonar pecados? El hombre no está en esa dignidad para que Él perdone mis pecados. Si así fuera, ¿qué dice Dios? Entonces yo no necesito ir a morir por ustedes. Entonces ustedes no necesitan hacer ninguna oración hacia mí porque esa persona lo puede hacer por ti. Ve con Él. Usted no va a encontrar ningún versículo que enseñe esa doctrina. ¿Por qué solo Dios puede perdonar pecados? Primero, porque todos los pecados van contra Él, directa o indirectamente. Todos los pecados van contra Dios. En segundo lugar, porque solo Dios tiene el derecho de decidir si yo voy a perdonar o no, salvar o condenar a esa persona. Amén. Tercer lugar, porque Dios no ha delegado esa autoridad a nadie más que a Él. Y en cuarto lugar, porque todos nosotros somos pecadores, como dije, lo cual nos priva de esa moral. En realidad, esa autoridad tiene que ser moral. Nosotros no la tenemos. Somos pecadores. Hasta yo necesito ser perdonado por Dios. Es como decir, un borrachito que interceda por un borrachito. Un mentiroso por un mentiroso. No se puede. Un mentiroso no puede ayudar a otro mentiroso. Un borracho no puede ayudar a otro borracho. A lo mejor a llorar sí, ¿verdad? Y a sacar sus penas, pero poder sacarle de eso no. Así que, ¿podemos nosotros perdonar pecados relacionales, divinos, comunales con nuestro Dios? No podemos. Pero sí podemos perdonar pecados, pero existe una excepción. Dice la palabra, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ve usted? Entonces, aún relacionándome conmigo y con Dios, dice Dios, yo te perdono. Hey, pero ¿perdonaste a tu vecino que le hiciste el daño? No, yo tampoco a ti te perdono. ¿Lo perdonaste de lo que te hizo? Sí, ok, yo también. Es lo que está diciendo el texto. Colosenses capítulo 3, versículo 3 también nos dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Podemos nosotros buscar el perdón entre humanos, pero no entre Dios. Podemos perdonar humanamente, pero no podemos perdonar divinamente. Hay una gran diferencia. Y simplemente son pecados temporales. Pecados relacionales, pero ya con Dios ese es otro calibre. Tú no puedes perdonar el pecado de una persona para que, lo perdono y un día tú te vas a ir al cielo porque yo perdoné tus pecados. Usted no puede, solamente nuestro Dios. Nosotros sí podemos perdonar pecados que cometemos contra alguien o que alguien comete contra nosotros mismos, pero no de los otros hacia Dios. Amén. En los tiempos de Jesús, los escribas, aún los escribas, ellos todavía estaban con el pensamiento, estábamos en la ley. Esa era su teoría, esa era su creencia, y ellos sabían al 100% que solamente Dios podía perdonar sus pecados. Y ahorita usted habla con ciertos sacerdotes, no, mira, es que el Levítico dice esto, el Antiguo Testamento dice esto, y por eso nosotros intercedemos por la gente, vengan, confiénsense, y móchate nomás con una ofrenda, y vámonos. Pero ellos, que eran los mejores en su conocimiento teológico, ellos decían, no es posible que un hombre pueda perdonar pecados. Y dice la palabra en Marcos capítulo 2, versículo 5, ellos sabían que solo Dios podía perdonar pecados. Dice Marcos 2:5, Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, o sea, los que venían cargando al paralítico, uno de cada esquina lo traían ahí con ellos, dice, y luego ya no se dirigió a los 4, sino al paralítico, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué tal? Y ahí estaban escuchando los demás.
El 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas. ¿Quiénes eran ellos? Los que escribían la Biblia, no había imprenta, ellos escribían y escribían. Ah, ya completé otra, échale a un lado. Ahora vamos a hacer otra copia. Y escribí. ¿Qué significa eso? Se la sabían de memoria. Sabían lo que decía la palabra. Y dice que estaban ahí algunos sentados de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban así como distraídos, como algunos, ¿verdad? En vez de estar escuchando el mensaje. ¿Qué dijo? Perdona los pecados. No dice nada en la ley de eso, que un hombre puede perdonar pecados. Y luego dice el 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no? Solo Dios. ¿Ve usted? Ellos, los meros, estaban reconociendo esto y estaban en lo correcto. Pero que ellos pensaban que Jesús era un hombre común y corriente. No sabían que Jesús era Dios. 100% Dios. Jehová se hizo carne en Jesús. Jesús es Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Así que tenemos el poder de perdonar pecados de hombre a hombre, pero no de hombre a Dios. No tenemos esa capacidad. No somos intercesores de otros. Dice la palabra que solamente hay un intercesor y ese se llama nuestro Señor Jesús. Así que por eso en Mateo los escribas también se enojaron contra Jesús, porque ellos sabían que solamente Dios tenía el poder de perdonar pecados. Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, porque era la segunda vez, y ellos sabían, mira, ¿se acuerdan de aquella vez que ustedes decían que solamente Dios? Pues yo lo soy. Dice, para que se les quite, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. O sea, Dios en la tierra, para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Miren nomás, como quien dice, ¿sí puedo sanarlo? ¿Cómo sabemos que Él perdonó los pecados de este paralítico? Si tuvo el poder de levantar un paralítico, ¿cree usted que no tenga el poder de perdonarle sus pecados? Lógico, para Él, dijo, para mí, dice, es más fácil perdonarle sus pecados que levantarlo, dice, y lo levantó. Así que en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios tenían que acercarse a Dios a través de un sacerdote. Pero ¿era el sacerdote que, Señor, ya se acercó a mí, perdónalo? No, ¿qué tenía que ser el sacerdote? Si usted lee el Antiguo Testamento, usted diría como, wow, ese era un llamado. Tenían que vestirse al pie de la letra con ciertos vestuarios. Hasta tenía que ser de seda su ropa interior. Ni una gotita de sudor debía de caer cuando ellos se metían ahí. Dice, uy, ten cuidado de esto. Y era una lista tremenda de requisitos que ellos tenían que hacer, que si en una fallaban, ¡pum!, caían muertos ahí mismo. Entonces, ellos no eran de que, ya estoy aquí, eres perdonado. No, como yo, entraban así como, ay, como Señor, aquí está el cabrito, ¿lo vas a perdonar o no? Sí, gracias. Era en ese sentido que ellos entraban, ¿verdad? Entonces, era la manera en que ellos tenían que acercarse a Dios a través de los sacerdotes, como por favor tú por mí. Es como Moisés cuando estaban allá en la montaña y truenos y fuego y como, raza, acérquense para que le pidan perdón a Dios. No, tú ruega por nosotros, ¿verdad? Y Dios les perdonaba en esa manera. Pero vemos aquí que los sacerdotes eran mediadores en un sentido entre Dios y el pueblo, ofreciendo el sacrificio, no Él. Un sacrificio a Dios en nombre de la gente. Como Señor, aquí Mario está pidiendo esto por ti, ¿lo recibes o no? Mira, está perfecto este cabrito. Sí, lo recibo. Ok, gracias Dios, ¿verdad? Entonces, vemos por eso, ahora ya no es necesario. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesús. Porque por el sacrificio de Cristo Jesús podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, sin un mediador humano, hermanos, como un cabrito, una palomita, por muy pobre que tú fueras. Es lo que dice Hebreos 4:16. Ahora, ¿por qué razón? Porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote y el único mediador entre Dios y los hombres, dice Timoteo 2:15. Aparte, hermanos, la Biblia dice que nosotros ahora somos sacerdotes. ¡Qué bendición! Ahora podemos entrar libremente
ante la presencia de nuestro Dios. Amén. Así que Dios quiere que le confesemos. ¿Para qué? Para que tengamos el perdón de nuestros pecados. El versículo lo leyó el hermano Pepe, 1 de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, ¿y a quién se está refiriendo él? A Cristo, a Dios, amén. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad. No, de toda maldad. Vemos aquí que el perdonar le pertenece a Dios, no a nosotros. Cuando confesamos, simplemente creemos que Dios perdona. No importa que haya sido chico o grande, tu pecado, Dios nos perdona. Ese es el final del asunto. Así que el salmista dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:5. Fíjese nomás, algo tan sencillo. El salmista en el Antiguo Testamento. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Fidencio, al sacerdote, no, a Jehová. Y dice, y tú perdonaste mi maldad. Así de sencillo la tenemos nosotros también. Tú no necesitas un intermediario. Si quieres tener un intermediario, ese se llama Jesús. Porque Él quiere que al final tú termines tu oración en el nombre de Jesús. Dice, todo lo que pidas en mi nombre, dice, yo lo haré. Amén. Él es nuestro intercesor. Aunque tú no sientas que estás perdonado, por fe creemos que nuestros pecados han sido borrados. Amén. Así que no dependemos de nuestros sentimientos. No dependemos de que, a lo mejor sí o a lo mejor no. Simplemente lo creemos por fe. Amén. Y como humanos, nosotros solamente podemos perdonar pecados cometidos en contra del hombre, no en contra de Dios. Podemos ser pacifistas. Podemos ser intermediarios entre un hombre y un hombre. Mira, hagan esto, hagan lo otro y reconcíliense. Y puede lograrse. Pero entre nosotros y el hombre y Dios, o un hombre o entre Dios, no podemos. Dice Mateo 5:23, por tanto, porque aún dice que entre los hombres sí lo podemos hacer. Mateo 5:23 dice, por tanto, dice, cuando tú vienes y presentas, dice, tu ofrenda en el altar, y ahí te acuerdas, cuando tú vienes, dice, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, porque no la voy a presentar porque tengo algo contra tal, así que estoy mal, no la voy a... Que dice, no, déjala ahí. Dice, y ve y arréglate con tu hermano. Y dice, y luego dice, ven y presenta tu ofrenda. Dice, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ve, así, aún Dios dice, yo puedo estar bien con Dios, dice, pero si estás mal con aquel, dice, yo no voy a recibir tu ofrenda. Así que componte, arregla cuentas con él o con ella, si no es en vano que tú hagas lo que hagas. Es lo que está diciendo el Señor. Así que cuando estamos mal, horizontalmente con la gente estamos mal, verticalmente con Dios también. Así que, dice en Efesios 4:32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, y luego dice, perdonándose unos a otros, así como Dios también les perdonó a ustedes. ¿Ve usted? Entonces el Señor quiere que nos confesemos, mira, hice esto, o dije aquello, o te ofendí con esto, que dice, reconcíliense, es lo que está diciendo el Señor. Dios nos ha dado el poder de perdonarnos unos a otros, pero no podemos ir a Dios para perdonar los pecados de otros. Es personal. Cuando pecamos contra Dios se rompe la comunión divina, pero cuando pecamos contra el hombre se rompe esa relación humana en realidad. Si pecas contra Dios y si pides perdón a Dios, Él te perdona. Y si pecas con el hombre, pides perdón al hombre. Amén. Padre, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo. El primero que pidió perdón, Señor, perdóname. Luego viene, ahora sí voy a ir con mi papá y me levantaré y le diré esto y el otro. Hijo, ¿verdad? Fíjese nomás, porque algunos dicen, a veces perdió la salvación. ¿No? ¿Qué dijo el padre? Mi hijo
Siempre dijo que era su hijo, y el hijo que siempre dijo, Padre, ¿verdad? Nunca dejó de ser hijo y nunca dejó de ser padre. Pero en unos días, ¿verdad? Volvió en sí. Y eso es lo bueno de nuestro Dios. Y fíjese, quiero que vaya a Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Casi todas las relaciones cuando se rompen, hay algo enfermizo, como quien dice ahí, sea con Dios o sea con las personas. Santiago capítulo 5, versículo 16, ¿sí lo tiene? Está el Nuevo Testamento casi al final. Dice el texto, Santiago 5, 16, dice, confesaos, del verbo laleo, hablar, platicar, dialogar. Confesaos, ¿qué dice? ¿Vuestras qué? Ofensa, ofendemos la gente, ¿verdad que sí? Que dice, confesaos vuestras ofensas, ¿a quién? Unos a otros, confiésate con él o con ella, tú que le ofendiste. Y luego dice, y orad unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. Tú ofendiste a alguien, ve, reconcíliate para que sane esa relación. Pero no es solamente con Dios, sino también con los seres humanos. Pero es solamente con los seres humanos que yo puedo obtener el perdón o dar el perdón. Amén. Así que, debido a que Dios es santo, Él no puede tolerar el pecado y el pecado nos separa de Él, nos aleja de Él, convirtiendo una barrera entre nosotros y nuestro Dios. Así que, cuando confesamos nuestros pecados, somos perdonados, sea Dios o sea con aquel ser humano que yo cometí tal pecado. Hey, perdóname. La persona me puede perdonar o no me puede perdonar, pero yo ya estoy bien. ¿Por qué? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, dice Dios. Pero él no quiso, Señor. Ella, no te preocupes por él o por ella. Tú hiciste tu parte, tú estás bien. Amén. Así que eso es lo bonito de nuestro Dios, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. A ver, dígalo conmigo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que hay dos cosas que confesar. ¿Qué tenemos que confesar? En primer lugar, confesar nuestros pecados. Segundo, confesar a Jesús. Confesar a Jesús. Romanos, tal vez usted se lo sepa de memoria, cuando ve y comparte el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como yo soy salvo, Jesucristo me salvó, Él me perdonó, entró a mi corazón. Tú ya lo estás confesando. Entonces, si lo estás confesando es porque ya hay algo en tu corazón. Usted nunca va a decir algo de lo contrario que usted piensa en su corazón. Amén. Esa es la realidad. También Jesús dijo en Mateo 10:32. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que ahí vemos que es personal, que me confiese delante de los hombres, ahora es plural, ¿verdad? Se refiere a más de dos personas. Dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos aquí que al confesar tus pecados y al confesar la persona de Jesús, ¿qué dice el texto? Serás salvo, ¿verdad? Qué interesante es nuestro Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pues tengo que creer. Segundo, tengo que arrepentirme. Tercero, tengo que confesar. Pero hay una cosa súper importante que tú tienes que hacer para que realmente tú puedas ser salvo. Pero es que yo soy de tal religión, pastor, y yo he hecho esto. No importa nada. Si no has hecho esto, estás perdido. Amén. Creer, arrepentirse, confesar y por último hay que recibirlo. En todo eso pasa en un proceso así. Acuérdese de en Hechos capítulo 16, 31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y le serás. Dale, vámonos. Así. Pero ¿qué fue lo que dijo Félix, como dijimos en la mañana? Tú estás loco, Pablo. Esas tonterías que estás predicándome. Vete de aquí. Si te necesito, yo te hablo. Negó. Así, nomás escuchando. No. Y el otro sí y el otro no. En ese instante, esto va a pasar, que tú vas a creer, te vas a arrepentir ahí mismo. Señor, sí, perdóname, entra a mi corazón, pero ahora es allí, entra a mi corazón. Hay que recibirlo. Para llegar a ser un hijo de Dios,
no un bautista. Que yo soy pentecostés, que yo soy presbiteriano y que yo soy metodista y que tengo no sé qué. Pero ¿sabes qué? Lo importante aquí, para ser un bautista cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede cantar hasta que se le seque la garganta. Cualquiera puede orar hasta que se le pelen las rodillas. Cualquiera puede ayunar hasta que desaparezca. Pero si no tienes a Cristo, estás perdido. Amén. Así que para llegar a ser un hijo de Dios hay que hacer algo, ¿sí? Hay que creer, pero también hay alguien a quien recibir. ¿A quién? Cristo Jesús. Alguien, ese alguien se refiere ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Dice Juan capítulo 1, versículo 12. Ve al versículo, Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos, o sea, Jesucristo, hermanos, es exclusivo. Es el único que dice, por mí tú vas a ir al cielo. Dice él, el que por mí entrare será salvo. Y él dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Dice, y entrará y hallará pasto y hallará bendición. ¿No es así? Es a través de él, es exclusivo. Es el único medio que él mismo ha dicho. El que viene, dice la palabra en Juan 14, 6. ¿Qué es lo que dice el texto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí vemos este versículo que sí él es exclusivo, pero también es inclusivo. Hey, ¿quieres entrarle? Entrale. Aquí estoy. Amén. Y es lo que dice el texto, mas a todos. ¿Quién? Todos. Seas quien sea. Es que yo soy bautista, pastor. Yo soy pentecostés, yo soy católico. No importa quién seas. Dice que mas a todos los que le recibieron, ¿verdad? Aceptaron, para que entienda. Y luego dice, a los que creen. ¿Ve usted? Usted dirá, con que creas es suficiente. Sí, está el creer ahí, pero debajo de creer hay muchos pilares que a veces no vemos. Y recibir, pues el arrepentimiento, el confesar mis pecados y el recibirlo, son pilares que sostienen a ese creer. Pero a veces no los vemos. Amén. Pero dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Qué es potestad? Derecho. Les dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. ¿Ve usted? Dios no tiene nietos. Es que mis papás van a la iglesia. Yo te vengo a ir al cielo. No, Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene primos, solamente hijos. Los únicos que van a ir al cielo, ¿quiénes son? ¿Los bautistas? No. ¿Los católicos? No. ¿Los pentecosteses? No. ¿Quién? Los hijos de Dios. Y el versículo dice, bueno, ¿y quiénes son los hijos de Dios, pastor? Dice ahí, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que yo creo que vemos aquí que a través de él nos convertimos en hijos de Dios. Lo recibimos pidiéndole que entre a nuestro corazón. Y quiero que vaya a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Jesús compara nuestro corazón con una casa y una puerta. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Ve usted? ¿Y esa puerta qué es? Es tu corazón, ¿verdad? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice, oye mi voz, y abre la puerta ¿de qué? De su corazón o de tu casa que eres tú. Dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comunión. Por eso siempre decimos, ¿eres cristiano? Sí. Entonces tú tienes una relación personal con Jesús. Oh, sí, yo leo la Biblia, oro, me congrego y trato de buscar siempre la voluntad de Dios. Ok, ¿verdad? Comunión es lo que está diciendo el texto. Esta es la salvación verdadera, que el Señor Jesús venga a vivir a nuestro corazón, a tener comunión. Qué bendición, ¿verdad? Que Dios esté contigo. Amén. La Biblia dice, versículo 13, enseguida, ahí de Juan capítulo 1, dice el texto, los cuales no son engendrados de ¿qué? ¿Qué dice ahí Juan 1:13? Sangre. Es que mis papás van a la iglesia, es que mis abuelos también. No, vemos ahí, dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué significa eso? Que no es por un sacrificio. Es que mira, yo fui, ofreciste sacrificio y derramamos la sangre. Yo por eso soy un hijo de, mira, me corté aquí la mano. No, ¿verdad?
Y fíjese lo que sigue, ni de voluntad de carne. ¿Hablando de qué? De mis obras. Que dice Dios, no, tampoco esas. Yo las recibo. Y luego dice el texto, sino de qué? De Dios. Perdón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de qué? De varón. ¿Qué significa eso? Herencia. Pues mis papás, mis abuelos, mis tíos, mi amigo. Nada de eso, sino de Dios. Cuando tú recibes, a decir, Señor, entra a mi corazón, lo que tú estás haciendo es, tú estás aceptando a Jesús. Como Jesús, entra a mi vida, tú haz lo que quieras, yo te la doy, tú manéjala conforme a tu antojo. Es lo que usted está diciendo, que Él sea tu amo, que Él sea tu Señor, tu jefe, tu dueño, tu patrón, tu superior, tu director, lo que sea, donde tú estás cediendo tu vida y tu voluntad a Él. Esa es la manera cuando decimos, yo recibí a Cristo Jesús, entró a mi corazón, que cualquier cosa que yo haga, quiero una novia, Señor, dirígeme quién es mi novio. Y usted va a estar al tanto. Bueno, ¿qué dice la palabra? Pues dice que debe de ser cristiano. Y no debemos de fornicar, no debemos de adulterar, sino que hasta el altar tenemos que ser virgen. Ok, Señor, dame esa persona. No es de que, yo quiero la que yo quiera. No, tú te tienes que regir a las reglas de Él, ¿verdad? Y así en muchas cosas más tenemos que buscar su voluntad, cediendo nuestra voluntad a Él. Un versículo nos da luz de esto. Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. ¿Ve usted? Yo lo recibí. Muéstralo. A ver, ¿cómo caminas? ¿Cómo andas en tu vida diaria? ¿Qué es lo que haces y no haces en tu vida? ¿Qué significa eso? Que yo vivo para Él, que yo lo tengo como Señor, que lo obedezco, que leo su palabra, creo su palabra, me someto a su voluntad. Aparte también que no voy a tener otros dioses o ídolos, que no me voy a avergonzar de Él, que cada decisión yo lo voy a consultar, que nada de lo que yo haga va a ofender a Dios, que yo le estoy entregando todo a Dios. Eso es lo que, Señor, yo me entrego a ti. Ya no es tu vida. Es de Él. Y dicen Colosenses que vuestra vida está escondida en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué está escondida? Ya no eres tú, es Él. Ahora, ¿quién se debe de ver? A través de ti. Amén. Entonces, para llegar a ser un hijo de Dios, tengo que creer en Él, recibirlo en mi corazón como mi Salvador personal. Y es algo muy sencillo. Pero las religiones falsas, las herejías, han confundido tanto a la gente. Mira, tú haces esto y tú haces aquello. Con esa la tienes hecha. No es así. Es contrario a la palabra. Así que dice Efesios 2:8 que por gracia somos salvos. Amén. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se lleve la yo, que no, es que yo esto y lo otro. No. Dice, esto es asunto mío. Tú nomás cree en mí, ¿verdad? Recíbeme, ¿verdad? Y vas a ver. Amén. Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Amén. Si usted entra por la puerta de los bautistas, usted no será salvo. Usted entra por la puerta de los católicos, no será salvo. Pentecostés, presbiteriano, no será salvo. Solamente a través de la puerta de Cristo, usted será salvo. Amén. Me gustó lo que dijo Juan Calvino. Pecador por mi elección, pero salvo por gracia. Amén. Nosotros decidimos pecar, pero Señor, vamos a ti para que nos perdones. Y Dios nos perdona, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho. Entonces, cuando usted cree, cuando usted se arrepiente, cuando usted confiesa y cuando usted lo recibe, usted es salvo, usted es nacido de nuevo. Amén. Nicodemo y Jesús estaban platicando, ¿cómo es eso, Señor, de nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar otra vez a mi madre para volver a nacer? Dice, no estamos hablando de eso. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un nuevo comienzo, una nueva vida. ¿Cuándo? Cuando tú se la entregas a Jesús. De ahí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, que todas son hechas nuevas. Si usted sigue siendo el mismo borracho, el mismo mentiroso, el mismo maldiciento, el mismo chismoso, adúltero, mañoso, de lo que sea, tú no has cambiado, estás perdido. Amén. Así que quiero terminar con esto. Estaba el pastor compartiendo un mensaje en la iglesia
Todos estaban muy atentos. ¿Cómo es que debemos de perdonar a nuestros enemigos? Era el tema que estaba compartiendo el pastor y al final él preguntó, ¿cuántos de ustedes han perdonado a sus enemigos? Un 80% más o menos de la congregación, amén, pastor, nosotros hemos perdonado como quiera a nuestros enemigos. Y se admiró como cristianos tenemos que hacerlo. Y al final otra vez, por favor, a ver quiénes han perdonado a sus enemigos. Y a la mayoría, todos casi levantaron su mano, excepto una ancianita que estaba ahí sentada en las bancas. Hermana Josefa, ¿no está dispuesta a perdonar a sus enemigos? Pastor, yo no tengo enemigos. Dulcemente respondió ahí la ancianita. Hermana Josefa, eso es muy raro. ¿Cuántos años tiene usted? 99. Wow, toda la congregación le empezó a aplaudir. Wow, hermanita, pase acá al frente. 99 años. Quiero que nos diga cómo es que usted a los 99 años llegar a esa edad sin enemigos. Díganos, hermanita, ¿cómo es que usted le ha hecho? Ella se dirige a la congregación y les dice, no tengo enemigos porque todos ya se murieron. Pero creo que a los nuestros no han muerto, ¿verdad? Así que yo creo que tenemos que buscar el perdón de Dios. Para que Dios me perdone y poder perdonar a otros. Así para que el Señor también nos perdone a nosotros. Así que en esa tarde quiero orar por ti. Y tal vez a través de este mensaje te has dado cuenta de que, pastor, yo quiero creer, pastor, yo quiero arrepentirme, yo quiero confesar mis pecados, yo quiero recibir a Cristo Jesús, yo quiero ser salvo. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. ¿Sabes cómo es que tú puedes hacer esto? Con una sencilla oración de fe, diciéndole al Señor, Señor, entra a mi corazón, Señor. Perdona mis pecados. Límpiame, santifícame, Señor, séllame con tu Espíritu Santo, entrego mi vida a ti, Señor. Así de sencillo, hazlo en tu corazón y en tu mente. Si lo quieres hacer, ahí donde tú estás, diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo Jesús en mi corazón. Abre tal vez alguien a través de la plataforma que diga, yo, pastor. Habrá alguien aquí que diga, yo, pastor, yo quiero recibir a Cristo Jesús en mi corazón. Quiero estar bien seguro que cuando yo me muera, yo quiero ir al cielo. Pero mientras tanto yo quiero servirlo a Él, ahora a Él. Habrá alguien que diga, yo, pastor. Aquí o en la plataforma a través de Facebook, si gustas, o a través de YouTube, habrá alguien que diga, yo, pastor. Muy bien, como quiera vamos a hacerlo, por si alguien lo quiere hacer, allí en su mente y en su corazón, hágalo y diga, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Perdóname, límpiame, santifícame y séllame, Señor, con tu Espíritu Santo. Quiero ser, Señor, un hijo, una hija tuya. Quiero, Señor, vivir para ti. Quiero, Señor, entregar mi voluntad a ti, Señor. Y ahora, Señor, por creer en ti, por recibirte, ahora, Señor, no solamente soy salvo o salva, soy una hija o un hijo tuyo, Señor. Y gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por aquellas personas que te han recibido, Señor. Pedimos, Señor, para que tú seas, Señor, empoderándolos con tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad, Señor. Demostrar realmente que son tus hijos, Señor. Y sobre todo guiarles hacia su llamado. Pedimos, Señor, también para que seas con aquellos que aún no se han decidido, que puedan hacerlo pronto, Señor, porque peligramos a cada día, Señor. Y morir, Señor, sin ti sería un grave error, Señor, porque iríamos al infierno. Pero, Señor, ten misericordia de ellos para que cada día, Señor, puedas darles convicción de salvación y que un día puedan entregar su vida a ti. Así que nos encomendamos en ti, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a los que nos ven a través de esta plataforma y bendice nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, bendiciones.